Un privilegio y un reto muy grande. Estoy viviendo un momento único, muchos años enseñando y alguna vez, hará 20 años tal vez atrás, hablé algo sobre el tema de la Navidad, y cuando el pastor me habla de un día antes de la celebración, que debería ser el tema alusivo, y yo me deleito más en estudiar las cartas del apóstol Pablo o los profetas, y empezó un reto. Casi que llamaba a Omar y le decía: mira, quítame la Navidad de encima, por sentirme más libre, más ubicado. Pero Dios jamás se equivoca, jamás. Y empezó una lucha en mí no de venir a llenar un compromiso, un tiempo donde ustedes iban tal vez a hacer algún comentario sobre la exposición. Gracias por el comentario, Omar, de la charla anterior. Pero nació en mi corazón una inquietud de que es un mensaje que probablemente por causa de tantos años ya uno cree saberlo de memoria, y resulta que Dios tiene algo para hablarnos. Igual que el pastor, yo le ruego, concéntrense en percibir la intención de Dios, la exposición de lo que está en la mente de Dios. Y lo único que les pido es su Biblia abierta. No tenemos otra cosa que la palabra de Dios y el Espíritu Santo dándonos entendimiento. ¿De acuerdo? Tenemos como base el libro de Lucas. Mateo también habla del nacimiento del Señor, pero fui guiado por el Señor a que revisemos. Es necesario leer, tal vez normalmente no se lee tanto en una exposición, pero solo la Biblia nos va a hablar. Haremos comentarios en algunas cosas puntuales y Dios después entonces nos hará entender otras cosas que son muy pertinentes. Omar acaba de decir algo de... Puede ser un mensaje que usted va a hablar mañana en una mesa, alguna palabra que escuche hoy, y Dios le va a hacer sentir. El testimonio de Julio, un momento en que él sintió que era el momento de hacer contacto con el cielo, derramó su corazón y el contacto se hizo. Amén. Y empezó un cambio de vida. Y si él sigue así como va, como lo expresó, va a ir como la luz de la aurora, dice la Biblia, en aumento, creciendo en el conocimiento de Dios. Lo animo a perseverar allí. Bien, una vez más les agradezco. Tengan un poquito de paciencia, que me voy a alargar en la lectura, pero es como si estuviera exponiendo, y les agradezco que me sigan. Lucas capítulo 1. Padre, tú estás en el trono que gobierna el universo. Tus ojos están sobre nosotros. Esta reunión no te es extraña. Absolutamente todo lo que estamos aquí somos los que tú querías que estuviéramos. Y lo que nos vas a hablar y nos vas a hacer entender no es improvisado. Ya estaba en tu corazón, en tu mente. Ahora nos disponemos. Por tu Espíritu, háblanos. Penetra con la luz de la verdad más allá de nuestro entendimiento. Que en nuestro espíritu percibamos no solo el contenido, sino la intención tuya, y produzca en nosotros ese efecto poderoso, sobrenatural. Tu palabra viva, hallando en nosotros base para revelar a tu Hijo, al cual enviaste a la tierra.
Te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. A partir del verso 5 del capítulo 1 viene el anuncio de un nacimiento no del Señor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. ¿Por qué voy a leer todo esto? Es necesario porque hay muchísimos puntos de referencia que cuando lleguemos al punto central, esto nos va a ser muy necesario. Aquí va a hablar de Zacarías, de su esposa, de un ángel. Luego el ángel vuelve y aparece. ¿Y qué pasa con Zacarías? El ángel que habla con María, la madre del Señor. Y las respuestas son diferentes. Veamos. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Cada dato tiene trascendencia. Ahora, aquí terminamos de descubrir que ambos pertenecían a la casta sacerdotal. Él es sacerdote, pero ella, siendo descendiente de Aarón, también pertenece a la tribu de Leví. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Entonces, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Desde el tiempo de Moisés, Dios había establecido un orden y todavía ese orden se mantenía, pero resulta que allí habían como 20,000 descendientes de Aarón y todos tenían que ejercer, pero no podían al tiempo. Entonces eran por sorteo, y específicamente algunas cosas había que hacer. Zacarías tenía años ministrando, siendo parte del grupo de los sacerdotes, pero un clamor había: Señor, yo quiero un hijo. Y pedía: yo quiero un hijo. Y pedía uno. Ya viejo, sabiendo que su esposa es estéril, le corresponde hacer algo que solo una vez en la vida ellos lo hacían, por causa de lo que les estaba diciendo de la cantidad de sacerdotes. Y le corresponde él entrar a ministrar el incienso. Era ese polvillo que se quemaba en un altar. El olor del incienso era símbolo de oración y de adoración. Y cuando él está en esa experiencia única, aparece Gabriel. Vamos a leer el diálogo que hubo entre ellos, que hay una palabra de enseñanza ahí. ¿Dónde íbamos? En el 10. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Cuál oración? La petición de un hijo. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberás vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes la prudencia de los justos, para preparar él al Señor un pueblo bien dispuesto. Interesante que por 400 años el cielo había guardado silencio, no hablaba más con la tierra, no había palabra de Dios. No había contacto, nadie recibía lo que está en la mente y en el corazón de Dios por 400 años.
Pero la última palabra que Dios habló es justamente la misma con la que aparece nuevamente el cielo hablando por medio de Gabriel a Zacarías. Ustedes lo pueden leer en Malaquías, el último capítulo, verso 4 o 6, ahí está literalmente cómo Dios va a resolver el asunto. Pero pasa algo. Zacarías tiene mucho tiempo orando y aparece el ángel y le dice: mira, ya llega la respuesta de tu oración. Y cómo responde Zacarías al ángel tiene para nosotros una alerta, porque a veces la palabra de Dios llega a nosotros y nuestra respuesta no es precisamente creer. Y eso fue lo que le pasó a Zacarías. Verso 18, dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel. Wow. Zacarías, en la lectura de la Torá, él sabía quién era Gabriel. En el libro de Daniel, 500 años antes de este momento, Gabriel había hablado al rey, le había dado la interpretación Daniel, y luego Daniel hace un clamor y viene Gabriel. ¿Están conmigo? Este ángel habla con Daniel. 500 años vuelve a aparecer. ¿Saben qué le dijo Gabriel a Daniel? Le habla de los imperios mundiales que iban a ocurrir, y al final, estoy hablando del capítulo 2 de Daniel, dice: y Dios levantará un reino que no tendrá fin y será invencible. Y allí comienza Dios a anunciar el nacimiento de Jesucristo. Isaías también habla de esto, pero específicamente quiero que guarden este punto de referencia de Gabriel. Todo lo que Dios tiene en mente lo tiene perfectamente planeado, y Él se ocupa de que salga según el orden en que debe suceder. Y vamos a entender algunas cosas que uno muchas veces no le prestó atención, y nos sirve para conocer cómo Dios actúa, y también para en un momento dado tener punto de referencia cuando Dios nos hable, ir orientados, porque más que nunca Dios está interesado que cada uno de los suyos entienda su palabra y caminemos en entender esa palabra. Bien, Gabriel dice: estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Dice el 21: y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. El punto es que él, al ministrar como sacerdote en el santuario, él recibía palabra de Dios, y el pueblo estaba afuera esperando que el sacerdote salía y daba el mensaje que había recibido mientras estaba adentro. Y veían que no salía y se extrañaron. Nadie se demora tanto. Cuando él sale es mudo. ¿Por qué quedó mudo? No es que el ángel lo castigó. Todo estaba en el orden de Dios. Cuando uno no cree la palabra de Dios, las consecuencias, obvio, se van a manifestar. Pero este hombre venía orando tiempo, mucho tiempo, y Dios le envía la respuesta, y él duda. Dice: pero ¿cómo va a pasar eso? Y yo soy viejo, mi esposa es estéril y vieja. Dame una señal para yo creer. Ah, tú pides una señal, ok. La señal es que tú vas a quedar mudo. Y no pudo hablar. No pudo dar una palabra que todos los que estaban afuera estaban esperando.
con señas. Él dijo, algo le había pasado adentro y no podía hablar. Bien, pero cuando salió no le podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Atentos aquí, mire. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Una semana él tenía que estar todos los días ejerciendo eso de quemar incienso. Era lo máximo que podía hacer. Lo único más grande que eso era el sumo sacerdote, que entraba una vez por año dentro del velo donde estaba la Shekinah, la presencia de Dios. Termina su semana y Lucas nos dice que se fue a su casa. Pongan cuidado, ¿qué pasa? ¿Por qué él escribe que él se fue? Cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. ¿Qué pasó? 24. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth. Fue a encontrarse con su esposa. Ancianos, pero aunque mudo, fue a tener intimidad con su esposa y quedó embarazada. Contra naturaleza, diríamos, porque ya a esa edad quedar embarazada, pero lo que Dios hace, todo es posible, no hay imposibles para Dios. ¿Estamos? Ok, queda embarazada, pero ella hace algo. Dice el verso 24, Elizabeth se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Cuál era la afrenta? Una mujer estéril era evidencia de que una maldición estaba sobre ella. Una mujer que no podía tener hijos era considerada maldita por la ley de Moisés. Zacarías pudo haberlo abandonado, darle carta de divorcio, y nadie iba a cuestionar eso porque era legítimo, era legal. Pero había un amor tan lindo en ellos que él permaneció con su dolor, con su frustración, pero permaneció al lado de su esposa. ¿Cuál será la petición que tú tengas y no perseveras? Y el Señor te dice: persevera, 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 porque Dios al que persevera le responde. Siempre lo hace, Dios siempre lo hace. Si, pero ya van varios años y no pasa nada. Sí pasa, Dios está preparando el corazón. Ahora, ¿qué tiene que ver Zacarías y Elizabeth con el nacimiento del Señor? Todo está relacionado, es parte del orden que Dios tenía preparado para cuando viniera el nacimiento del niño. Cinco meses encerrada Elizabeth. No salió, metida en su casa, en su periodo de gestación. Dice el verso 26, al 6º mes, el ángel Gabriel, Dios vuelve a mandar al mensajero, el principal mensajero del cielo que menciona la Biblia, a Gabriel. No es un arcángel, el único arcángel que la Biblia menciona es Miguel. No inventemos que Rafael, que no. Vamos a mantenernos dentro de lo que la Biblia revela. Vuelve a aparecer, ahora son 6 meses después. Y veamos lo que Gabriel habla con María y la relación que tiene con lo que ya leímos. Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. ¿Qué quiere decir desposada? Era el orden, los padres decidían con quién se casaban sus hijos. Y ya María, por decisión de sus padres, iba a ser la esposa de José. Dice desposada. Ellos empezaban un compromiso, pero cuando se desposaba, yo me pregunto cómo viviríamos nosotros de esto. Duraban 1 año conviviendo sin tener relaciones sexuales.
Ella estaba desposada, viviendo con José, pero no se tocaban. Bueno, tal vez se daban la mano, pero más nada. Y es una virgen y ya desposada. Solo después de la ceremonia podían entonces consumarse el matrimonio. Y está en esa condición la virgen desposada. Y dice José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. ¿Qué tiene que ver la casa de David? Porque Lucas es un médico, el que está escribiendo. Los médicos son muy precisos en los datos para incluso redactar cosas así. La casa de David, Dios había hecho pacto con Abraham y luego a los fieles los mantuvo en una comunión íntima, revelando cosas que a nadie más les decía. Y a David Dios le había prometido el reino. De hecho, David fue el primero que se mantuvo bajo la unción del Espíritu Santo reinando sobre Israel. Pero Dios le había anunciado que un descendiente de David iba a ser rey por la eternidad. Solo los descendientes de los reyes podían sentarse en el trono. Todavía en las monarquías podemos ver eso. Recientemente el hijo del rey de España tomó, ¿están conmigo? Y ahora él es el rey. Tenía que ser de la casa de David. Los profetas lo habían anunciado, que el Hijo de Dios tenía que provenir de una casta real, de la casa de David. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Cuando yo leí esto, por efecto de la luz que el Espíritu Santo pone en uno, me llevó al comienzo. Y sabemos que fue una mujer la que cayó en pecado. La mujer fue engañada, Eva. Se ubicaron, y Dios envía una maldición sobre la tierra en consecuencia. Y todo el tiempo la mujer cero a la izquierda. Satanás sembró su semilla en una mujer y detuvo el plan de Dios. Ahora Dios va a hacer lo que tiene planeado hacer y rompe una secuencia de maldición, de poner a la mujer a un lado. Y es el cielo el que proclama la bendición por la boca de Gabriel. Y le dice a María: bendita tú entre todas las mujeres, todas las que habían nacido, las que estaban vivas cuando recibe la palabra y las que nacerían después, incluso las de hoy. Ninguna mujer puede reclamar esa bendición única para ella. Pero Dios estaba restaurando a la mujer. Por medio de la mujer era que Dios iba a venir a vivir a la tierra. Mas cuando ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Todos estos datos que el ángel está dando vienen del cielo. El ángel no podía inventar, él es un mensajero, y todo estaba en el corazón, en la mente de Dios, en los planes de Dios. Y él está hablando con precisión lo que el Padre le había dicho que dijera. Su nombre era Jesús. En hebreo, Jesús es Josué. En griego, Jesús. Pero el significado sí nos interesa. Jehová es salvación. O sea, que Dios es salvación. Y dice, ¿por qué le pone el nombre de Jesús? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Lo está profetizando
Gabriel, pero está él repitiendo lo que ya estaba escrito en los profetas. Nosotros podemos leer esto antes, cuando los profetas hablaron de esto. Y dice: reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Cuál es la condición en la que está el ambiente cuando María recibe la visita del cielo? Piensen por un momento lo que pasaba. Era una dictadura, y los del pueblo de Israel no tenían derecho absoluto. Eran esclavos de Roma. Tenían por ley que obedecer, sujetarse. Y viene un ángel del cielo y dice: mira, por medio tuyo van a ser un rey que va a gobernar el mundo entero para siempre. Captan la tremenda buena noticia que está recibiendo María. Ahora atento, porque tú estarás pensando: sí, muy bueno la historia, María recibe el mensaje del cielo para la venida del Salvador. El verdadero sentido y significado con el cual nosotros hoy tenemos contacto con esto, que no es nada nuevo, es otro muchísimo más grande, muchísimo más trascendente que el día que el Señor nació como ser humano. Y eso tiene que ver contigo y conmigo. Prepara tu corazón, y antes de salir por esa puerta, tú llevarás una revelación de Dios y sabrás qué significó el hecho de que Dios tomó forma humana y cómo se ocupó de todos los detalles para que su Hijo naciera conforme Él lo había planeado antes de la fundación del mundo. Pensando en nosotros, pensando en este momento, pensando en ti, pensando en Julio, pensando en todos, Dios está haciendo esto. Repito, al salir de aquí, otra visión vamos a tener de la vida del Señor. Es mi deseo, y supongo que es el plan de Dios. Por eso estamos aquí. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Continuemos pues. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo va a hacer esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Todos ellos se hacían llamar hijos de Abraham. Nadie podía ser llamado hijo de Dios. Eso era una blasfemia. Y Dios escoge una virgen. Haciendo algún estudio del contexto cultural y histórico, hay una aproximación de la edad de María de unos 16, 17 años cuando ella trajo a luz al Señor. No sé si interesa la edad o no, pero sí el carácter. Era una mujer santa, un vaso preparado por Dios para lo que iba a cambiar el mundo definitivamente. Pasa algo interesante. María no sabe a este momento nada de lo que pasa con Elizabeth, su prima, su pariente. Y el ángel le dice, verso 36: he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, la maldita. Y ahora viene el Gabriel y le da esta información a María: tu parienta está embarazada y tiene 6 meses de embarazo. No nos vamos a detener porque 6 meses, porque no vino a los 7, todo eso no trasciende en este momento, sino el asunto es: ¿qué vino a hacer el Señor a la tierra? ¿Por qué tuvo que nacer como un bebé? El creador del universo fue metido en la placenta de una mujer y 9 meses estuvo allí. ¿Por qué tuvo que pasar por todo eso? Y lo que pasó después con él. Porque Dios te conocía antes de crear el mundo. Ya Él sabía quién eras tú. Él sabe todo.
la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Observen la diferencia entre la respuesta de Zacarías, que dudó, no creyó en el mensaje de Gabriel. Mira, un ángel, ¿por qué ambos sintieron temor? La gloria que irradia un ángel es gloria divina, y al acercarse a nosotros en una carne impregnada de pecado produce temor, pero es un temor santo, es un temor reverente. Y viene y hace contacto con María, la libera de la posible muerte. ¿Qué estoy diciendo? Escuchen, Mateo narra una parte que Lucas no lo explica. Ellos están desposados, están en el año donde conviven bajo el mismo techo, pero no hay relación íntima. Y de repente María aparece embarazada. Él perfectamente, la lógica nos dice, él perfectamente podía darle la carta de divorcio. Mira, esto no es mío, yo no la he tocado. Y aparece embarazada. No, yo tengo que salvar mi integridad. Aparte de sentirse burlado, darle carta de divorcio significaba que ella tenía que morir. Por ley la iban a apedrear hasta que muriera. Y obvio, el bebé también tenía que morir. Pero entonces José, que Dios lo había preparado de antemano, un varón recto, justo, él decide irse en secreto. ¿Qué iban a decir? Mira, la embarazó y se fue. Entonces la libraba de la posible muerte. Iba a quedar burlada, avergonzada, pero y él se iba. Un ángel también vuelve y se le aparece a José y le dice: mira, no tenga miedo de recibirla como esposa, porque lo que ella tiene en el vientre, ningún hombre lo sembró, fue el Espíritu Santo. Y él la recibió y siguieron, no pasó nada. Eso quedó entre el cielo y ellos. Más nadie supo nada hasta que sucedió el nacimiento. La respuesta de María, ella no duda en la palabra de Gabriel, solamente que le dice: mira, ok, yo sí creo, pero dime qué es lo que tengo que hacer, o muéstrame cuál es el proceso a seguir, cómo voy a saber. Porque yo soy virgen, yo no he tenido contacto con ningún varón. Y el ángel le explicó, dijo: ok, hágase conmigo conforme tu palabra. Soy sierva de Dios y me sujeto a lo que Dios diga. Punto de mensaje para todos, no solo para la mujer, para nosotros también. Cuando Dios habla, ese es el orden. Ese es el orden. Hágase conforme tu palabra, Señor. Lo que tú hables, lo creo, y si lo creo, lo obedezco. María se dispuso a seguir con el proceso. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Fue a la casa de su parienta. Ya ella sabía por lo que Gabriel le había dicho. Y dice que la saludó. Ese término, la saludó, no es hola prima. Era algo tan especial que ahora, cuando hay una pareja que se casa, le cambiaron el sentido, incluso la palabra, porque cuando hay una pareja que se casa, dice: ahora puede besar a la novia. Bueno, ese mismo sentido era: ahora puede saludar a la novia. Realmente era eso. Y el saludo
de María a Elizabeth tiene esa característica. Pero que pasa algo. Elizabeth tiene 6 meses de embarazo. Y cuando Juan, que tiene 6 meses de ser un embrión, oye la voz de María, dice Elizabeth, ya lo vamos a leer, que el bebé saltó en el vientre. Vamos a ponernos de acuerdo y quiero que me ayuden. Aleluya. Gabriel le había dicho a Elizabeth que Juan iba a estar lleno del Espíritu Santo. ¿Lo leímos? ¿Dónde fue que dice? Verso 15. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Lo habló Gabriel 6 meses atrás. Y ahora Juan tiene un contacto tremendo con el Espíritu Santo. ¿Qué hace que el Espíritu Santo actúe ahí? Se cumple el orden establecido por Dios en la palabra. ¿Están conmigo? La palabra fue siendo orientando a María y todo en el orden que Dios esperó y que estableció. La pregunta es, donde quiero que me ayuden. Ya María estaba embarazada. Claro que estaba embarazada. Unos días después que recibió la visita del ángel, ella fue a visitar a su parienta. Desde el momento en que el ángel la dejó, Dios sembró la semilla en María. Tenía días, tenía no sé, una semana, no dice cuántos días, 15, 20, no sabemos. Pero ya la vida del Hijo de Dios estaba en el vientre de María. Cuando el Espíritu Santo encuentra eco de acción entre los redimidos, siempre hay testimonio del Espíritu Santo de quiénes somos. Como una experiencia prenatal de Juan. ¿Qué dijo Gabriel? Este será profeta del... No, Gabriel, ya lo vamos a leer, porque fue Zacarías cuando recobró la voz. Dijo, este será profeta del Altísimo. Ahora, el cielo en forma humana, por primera vez, viviendo dentro de los parámetros humanos, y tiene contacto con alguien que desde antes de nacer había sido diseñado y preparado para ser precursor para la venida del Señor. No el nacimiento, su ministerio, que ya ustedes conocen la historia de Juan el Bautista, cuando bautiza al Señor en el río Jordán. Pero el punto es, cuando el cielo y la tierra, aleluya, cuando el cielo y la tierra hacen contacto, se unen por la obra del Espíritu Santo, cualquiera va a vibrar. Y el Bautista, dentro del vientre, pegó un salto de gozo, de alegría, por medio del Espíritu Santo y la presencia del Señor Jesucristo. Primer ser humano que recibía el efecto de la gloria del cielo manifiesta en el Hijo que iba a nacer fue Juan el Bautista. Ellos eran familia, acuérdense. Ok, seguimos. Hay tantísimo que hablar sobre esto, pero vamos a acelerar porque tenemos que irnos antes de las 11. Ajá. Saludó a Elizabeth. Cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en el vientre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ahora es Elizabeth la que es tomada por el Espíritu Santo. Escuchen lo que dice Elizabeth. Exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí?
porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Tomen el verso 45. Ahí está. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Bienaventurados mis amados hermanos cuando creen la palabra de Dios, porque la va a realizar. Hay promesas de Dios en la Escritura. No tienes que esperar la visita de un ángel, porque después que el Señor nació, todos los ángeles hacen otra tarea, pero el mensajero de Dios es el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya. Veamos. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios de mi salvación, de mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues es que desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Y sigue hablando de bendiciones. Y se quedó María, el verso 56, con ella como 3 meses. Si tenía 6 meses de embarazo y 3 meses que se quedó María, ¿por qué se quedó? Para el día del nacimiento, para ayudarla, para estar con ella. Y como ya se conocían Jesús y Juan, a lo mejor ni en contacto. Bien. Nacimiento de Juan el Bautista. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Todo el mundo, cuando la mujer estaba embarazada, estaba pendiente de lo que iban a hacer. En ese tiempo no habían los ecos, no se sabía ecografía, había que esperar. Si nacía una niña, eso era una vergüenza, un oprobio para la madre. Pero si nacía un varón, todos iban a tocar instrumentos, danzaban, bailaban y celebraban. Era costumbre. Fíjense cómo la mujer era relegada desde el tiempo de Moisés. Dice, se regocijaron con ella. Aconteció que el 8º día vinieron para circuncidar al niño. Llamaba, bueno, ahí cuando habla del nombre, como Zacarías, le preguntaron, mira, que cómo se va a llamar, le dijeron a Elizabeth, él se va a llamar Johanán. No hay ninguno con ese nombre. Johanán es Juan. No, pero no hay nadie en la familia que se llame así, tiene que cambiar el nombre. Entonces le preguntaron a Zacarías y él pidió nuevamente una tabletica y escribió, se llamará Juan. Se asombraron y Juan se llamó. Cuando lo presentaron a la alcaldía, no, ¿cómo dicen aquí? El registro. Bueno, no había registro, era otra cosa que se llamaba ya. Era Juan. Entonces, en el momento, solo en ese momento, el cielo le devuelve la palabra a Zacarías. Y Zacarías habla. ¿Qué dijo Zacarías? Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Un sacerdote que profetiza. Bendito el Dios, Señor de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. El verso 76 dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. ¿De quién está hablando? De Juan. Está profetizando sobre su propio hijo, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Ustedes recuerdan que el Señor dijo algo que muchas veces uno no lo entiende. Habla del Bautista como profeta y dice: no ha nacido en la tierra un profeta mayor que Juan el Bautista. Aquí tenemos
la razón por la que él dijo eso. El precursor de la venida del Señor y de la obra que él iba a realizar. Juan el Bautista. Bien. El 79 dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. ¿Está bien la introducción hasta aquí? Ok, ahora sí vamos a entrar en el nacimiento del Señor. Sencillamente pasamos capítulo 2. ¿Estamos? Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. El emperador, el dictador, proclamó un decreto. Ustedes están saliendo de un periodo de gobierno donde muchas cosas fueron tomando curso solo por decreto, aunque fuera pasando por encima de la ley de... Nosotros estamos curtidos en Venezuela, no se respeta la ley. No vengo a hablar de política, sino para ilustrar lo que estaba viviendo en ese momento, el tiempo que nació el Señor. Por decreto de Augusto, César Augusto, un empadronamiento, un censo. ¿Qué era? ¿Cuál era el fin? Los impuestos. Iban a hacer ajuste de impuestos, y él lanza un edicto, un decreto. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Ellos están en Galilea, en Nazaret. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Tenían que ir hasta Belén. Era una distancia grande. María está embarazada. No hay carro, no hay tren, no hay aviones. Hay burritos. Y justo en los tiempos cuando estaba por dar a luz, viene el decreto. Ninguno de nosotros hubiese hecho eso. Someterla primero a ese viaje. ¿Cómo hacen? El último mes, los 2 últimos meses, en casa, quieta. Y ella va a ir en burro o caminando. No sé cuántas miles de millas había, no lo recuerdo ahora. Quien movió su autoridad para que el emperador, el que gobernaba el mundo, promulgara ese edicto, fue Dios. Fue la manera para hacer que no hubiese alternativa para José. De otra manera, yo no creo que él hubiese no hubiese ido. ¿Qué estaba diciendo Dios? Quien gobierna realmente es el cielo. Y es algo que nosotros tenemos que tener bien claro en todo, absolutamente todo. El cielo es el que gobierna. Aquí nosotros estamos a punto de entrar en algo grave en Venezuela. Hay una dictadura disfrazada. ¿Y cuántos están, Señor, llévate ese hombre, quita ese gobierno? Y hermanos orando con una visión de conveniencia. Pero Dios realmente lo que está haciendo es tratando con el corazón del venezolano. Porque nos habíamos vuelto a los ídolos, a Mamón, al Dios del dinero, a adoración al espíritu de las tinieblas. Muchísimas cosas Dios está juzgando en Venezuela. Y no va a parar. Si Dios empezó algo, no va a parar. Está usando a Argentina. Yo nunca imaginé que nosotros íbamos a sembrar una hija aquí en Argentina. Nos dolió lágrimas, las más amargas que yo en mi vida derramé, ni cuando murieron mis padres, ni cuando mataron a mi hermano.
cuando Joyce dejó Venezuela para venir a vivir a Bahía. Y el Señor habló a mi corazón: es una siembra que estás haciendo para el reino. Le dirá el barro al alfarero: ¿por qué haces eso? Dios la escogió, y un día yo empecé a orar: Señor, te la entrego a tu voluntad en ella. Y Él hizo su voluntad y la trajo. Pero ahora los cambios que están ocurriendo en Argentina repercuten en Venezuela. Yo no digo que porque Yoshi está aquí, sino que Dios tiene todo bajo control. Amén. No es el dólar, no es los imperios del mundo. Yo estoy de acuerdo contigo. Es el soberano que está en la tierra. Otro testimonio, pero explícale que los testimonios, más tarde el testimonio, ¿okay? Si perdemos de vista que el cielo es el que gobierna, nos desviamos. Cuando el Señor viene a nacer a la tierra, trae todo el orden para establecerlo, arreglar todo lo que está en desorden y enseñarnos algo que antes de salir, ya lo vamos a revisar. ¿Dónde estamos? La casa y familia de David para ser empadronado con María, su mujer desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando allí se cumplieron los días de su nombramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Cuando Jenny quedó embarazada de Joyce, empezamos a hacer planes de todo lo que implica el proceso de la gestación, los gastos, los exámenes de Jenny y en dónde iban a hacer. Uno apunta hacia arriba, la mejor clínica de la ciudad. No importa lo que cueste, nosotros estábamos cortos de presupuesto, pero sí preocupados, y estuvimos investigando hasta que nos dijeron: mira, el mejor sitio es aquí, y no es tan caro como las clínicas, y es, ok, ahí va a ser. Y yo me ocupé de hacer todos los arreglos, de dar lo mejor para el momento del nacimiento de Joyce. ¿Qué hacen ustedes, los que tienen hijos? ¿Cómo se han preocupado en el momento del nacimiento de su hijo? Buscar lo mejor. Pero el Señor, para nacer, no había lugar para él. Entre animales nació, en una pesebrera. ¿Por qué Dios hizo eso con su hijo? ¿Por qué no se ocupó? Él podía haber enviado una: mira, prepárame ahí, porque aquí van a ser el rey de la gloria. Porque no es lo externo, es en medio de la pobreza. Incluso la Biblia habla que el Señor, después de que empezó a crecer y todo, y empezó su ministerio, dice la Biblia, Él no tenía dónde recostar su cabeza. Él no podía decir: mi casa es aquí, yo vivo aquí. Él se quedaba en el monte, se quedaba allá, o iba a dormir a la casa de Pedro. Nos estaba enseñando: mira, no depende de las riquezas naturales, depende del Padre, que nos cuida, que provee todo. Amén. Bien, no había lugar. Hay algo en Apocalipsis que a mí me vino a la mente, la relación con esto. ¿Cuántos? Dice, he aquí, a ver si me ayudan, Apocalipsis 3, dice: he aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, si oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. El dueño de la casa tocando la puerta. Cuando yo llego a mi casa, yo no toco el timbre, yo tengo llave y abro y entro, porque es mi casa. El dueño de la casa pidiendo que lo dejen entrar. No hay lugar para él. Estamos tan apegados al mundo, a las cosas que son deleitosas a la carne. Y esto va con todos nosotros. Amén, los redimidos. Amén, Julio, ya el Espíritu Santo vive en ti.
Pero él necesita cruzar el límite del espíritu al alma y empezar a reinar en esa área. Todas nuestras facultades naturales, pensamientos, emociones, sobre todo la voluntad. No se halló lugar en el mesón, él está buscando lugar. Primer campanazo de la palabra que Dios quiere que llevemos. Está buscando lugar para reinar, porque él vino a reinar. El trono de nuestra voluntad es donde él quiere sentarse. Estamos muy abocados a hacer lo que más nos agrada. Julio ilustró muchísimo cuando dijo que él se consideraba capaz solo. Sabemos que sin la ayuda del Señor nada podemos hacer. No hubo lugar para él. Verso 8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y ella que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Por qué los pastores? ¿Cuál es la señal? Primero, me entristece, pero no puedo callar lo que tengo que hablar. Me entristece porque a algunos no les va a ser un poquito chocante lo que voy a decir, pero es con la intención de que vayamos creciendo en ubicación aún de los tiempos. No me interesa ahorita que formar una discusión, pero el Señor no nació en diciembre. Celebremos. El pueblo hebreo celebraba todavía lo hacen, una fiesta en esta época que se llama la fiesta de las luces. Bueno, pues, pero para efecto de fecha, miren, allá, cuando es invierno, los pastores guardan los rebaños, porque si lo dejan como están estos pastores, las ovejas se mueren, el frío las mata. Entonces ellos las meten en los rebaños, en los rediles allá, abrigadas las ovejas. Y aquí dice Lucas que ellos estaban atendiendo los rebaños. No era invierno, invierno es en diciembre. ¿Ah? Sí, allá. Aún en los detalles de tiempo Dios se ocupa. Pero pasa algo, viene. ¿Por qué estos pastores están guardando las vigilias de la noche, que eran 4? La vigilia primera, que era el atardecer; la segunda, que era la medianoche; la tercera, que era llamada el canto del gallo; y la cuarta vigilia, que era el amanecer. Y aparece el ángel. Ellos están toda la noche. Pero bueno, ellos podían hacer guardia o meterlos en los rediles. Y parece que estos pastores eran los que criaban las ovejas para el sacrificio del templo, porque tenían que sacrificar un cordero en la mañana y uno en la tarde. Parece que estos pastores eran los que se ocupaban de las funciones del templo. Pero viene el ángel, muy probable que haya sido Gabriel, no dice el nombre, pero a él le fue encargado las principales noticias. Y él les dice: mira, pasó esto. Hermano Mar, nosotros los pastores tenemos una responsabilidad de la que casi no se habla. Y es la única vez que el Señor dice, Él mismo dice, que Él es el príncipe de los pastores. El principado de Él como pastor está sobre nosotros. Es que todos puedan conocer al Señor y entrar en esa relación de aprender a oír la voz de Dios. Más que nunca,